Vamos a hablarle entonces de las obligaciones que están contenidas dentro de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, ley que adopta medidas en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de las obligaciones que se tienen dentro de este marco regulatorio, tenemos el registro. Es de suma importancia el registro ante la plataforma SSNF en línea, es decir, como sujetos obligados no financieros, ¿no? No solamente basta con que se tiene que registrar ante la plataforma SSNF en línea, sino que también recuerden que tienen que registrarse ante la plataforma de la UAF para los correspondientes reportes que hay que enviar a esa entidad. Y si a su vez, pues, alguno de los sujetos obligados, que no solamente son dentro del sector de zona franca, sino que también hay algún agente residente, entonces también debe proceder a registrarse ante la plataforma del RUF, es decir, del registro de beneficiarios finales. Pero solo este registro es para los agentes residentes, ¿no? Otra de las obligaciones está la designación de una persona enlace u oficial de cumplimiento, ¿no? Tal cual pues lo quieran denominar. Algunos tienen persona enlace, otros tienen un departamento de cumplimiento y por ende entonces tienen oficiales de cumplimiento. Allí es importante esta designación, sobre todo, pues siempre hacemos la pequeña sugerencia de que no solamente debe contar con una sola persona enlace, sino que también pues debe poner a alguien que pueda reemplazar a esa persona en caso pues de ya sea que se encuentre de vacaciones o se encuentre incapacitado por cualquier motivo que no pueda esta persona estar enfrente de esta responsabilidad en ese momento, pues puede haber otra que le pueda apoyar. También está la de establecer políticas, procedimientos y procesos, es decir, debe contar con un manual de prevención, ¿no? Según los lineamientos que están establecidos dentro de la resolución IREX 001-017 del 3 de abril del 2017. Esta resolución contiene los lineamientos mínimos o los requerimientos mínimos que debe contar con un manual de prevención. El manual, pues, es una pieza fundamental que todo sujeto obligado debe contener. Allí debe establecer cuáles son las políticas, los procedimientos que van a utilizarse, así como también los controles y con qué periodicidad se va a realizar el monitoreo o el seguimiento con relación, pues, a las operaciones o la transaccionalidad. Evaluaciones de riesgo. El sujeto obligado debe realizar una evaluación de riesgo, sobre todo riesgo cliente, para saber cuáles son los riesgos que pueda acarrearle los clientes que posee y así poder entonces aplicar una adecuada debida diligencia. Si es un riesgo alto, entonces hay que aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. Y si el riesgo es bajo, podemos aplicar una debida diligencia básica o simplificada. Lo que sí es que debe haber una congruencia con los riesgos identificados versus las debidas diligencias que debemos o vamos entonces a aplicar. Debe ser consono ambas medidas. Si el riesgo es alto, aplicar entonces debidas diligencias ampliadas o reforzadas. De allí entonces la importancia de aplicar debidas diligencias adecuadas, tanto para clientes, para este sector, aplicarlo debida diligencia a los proveedores, así como también para el beneficiario final.
El decreto ejecutivo número 35 del 6 de septiembre del 2022, allí también se ha establecido la importancia de aplicar monitoreos y seguimientos a las operaciones, sobre todo en cuanto a la transaccionalidad de todas estas operaciones, y que toda la información siempre debe estar lo más actualizada posible. De allí las aplicaciones en atención también a los riesgos que hayamos identificado. De allí entonces aplicar temas en cuanto a los perfiles financieros y también transaccionales, ¿no? Tal cual lo establece el propio decreto ejecutivo número 35, y las actualizaciones continuas del régimen interno de prevención, es decir, que todo aquello que arroje riesgo alto, sobre todo también en temas de debidas diligencias, se establece dentro del decreto ejecutivo 35 que la actualización debe darse por lo menos una vez al año. Debemos conservar la información, ya sea en físico, en digital o de ambas formas. Lo importante es que conservemos la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación comercial o contractual, ¿no?, con el cliente. Las aplicaciones de evaluaciones independientes, y poder entonces también contar o aplicar de forma adecuada con los análisis de las operaciones, ya sean operaciones inusuales, cuando esta operación deja de ser inusual y se convierte en una operación sospechosa, y por ende entonces hacer el reporte de operación sospechosa correspondiente, es decir, el ROS. También es importante atender a los reportes de transacciones en efectivo y cuasi efectivo, mejor conocidos como los RTEs, y no solamente tenemos que revisar las listas ONU, sino que también dar respuesta de las mismas, sobre todo pues en el menor tiempo posible. Cuando nos lleguen estas listas debemos atender a las mismas y enviar la respuesta ante la UAF. Y dentro de las obligaciones también están las capacitaciones continuas. Las capacitaciones no solamente están dirigidas para los sujetos obligados no financieros, sino que también recuerden la importancia que deben hacerlo extensivo a todos sus empleados o colaboradores, ¿no? Allí aplica la política del conocimiento del empleado, que las capacitaciones deben estar dirigidas a sus empleados, sobre todo a aquellos empleados que trabajan atendiendo clientes o receptando clientes, o aquellos pues que nosotros le denominamos que están dentro de la primera línea de defensa. También es importante las capacitaciones a aquellos empleados colaboradores que trabajen o que laboren en áreas muy sensibles, como por ejemplo la de recursos humanos, la de tecnología, auditoría interna, ¿no? Ellos, pues, es importante que ellos sepan entender los riesgos a los cuales puedan verse expuestos, ¿no? En atención, pues, a los clientes y el impacto o las repercusiones que podría ocasionar el tema de no aplicar de forma correcta los mitigantes o los controles en materia de riesgo, tal cual lo establece pues el artículo 42 de la ley 23. Tenemos también la importancia que hay aspectos importantes contenidos dentro de la ley 23, como son las debidas diligencias, aplicadas tanto para clientes, proveedores. Para este sector de zona franca, pues también se establece que nosotros debemos aplicar una adecuada debida diligencia a los proveedores, así como a los beneficiarios finales. Recuerden que aplicar la debida diligencia, esto implica
realizar una identificación adecuada, una verificación razonable y debemos dejar todo documentado. Es muy importante las documentaciones al momento de aplicar las debidas diligencias y dejarlas plasmadas dentro de los expedientes de cada uno de los sujetos obligados no financieros. La actualización de los registros y el resguardo de la información, como bien les indiqué, es de suma importancia que al momento de aplicar la debida diligencia, pues por favor siempre toda la información debe estar lo más actualizada posible, ¿no? Y debemos conservar esta información por el periodo mínimo que señala la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, la relación contractual o profesional que mantengamos con los clientes. La importancia de aplicar diseños y controles para las adecuadas medidas preventivas con un enfoque basado en riesgo, tal cual lo hace la recomendación número 1 de el GAFI, ¿no? Que nosotros debemos aplicar los diseños y controles contenidos dentro de los artículos 40 de Ley 23 y también pues para este sector de zona franca aplica también lo pertinente en el artículo 44, ¿no? Que establece la importancia de que se deben diseñar controles para que les permitan asegurar una razonabilidad en cuanto a las operaciones, ¿no? Es decir, la importancia de conocer la identidad de quienes van a ser sus contrapartes, de la cadena dentro del comercio o de las actividades que se van a desarrollar. También, pues, allí la importancia de que nosotros sepamos con quién vamos a hacer negocios o comercio, que cuenten con el detalle comercial, donde se indique el país importador, el país exportador, el puerto de embarque, el puerto de desembarque, ¿no? Entre otros. Y la importancia, pues, de que el no cumplir con las normativas podría acarrearles algún tipo de sanciones. También, pues, dentro de la ley 124 del 7 de enero del 2020, que es la que nos crea a nosotros como superintendencia de sujetos no financieros y establece nuestro marco regulatorio, allí, pues, la superintendencia tiene varias o múltiples funciones, entre ellos, pues, está la de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los sujetos obligados no financieros, ¿no? También, pues, la de adoptar un enfoque de supervisión basado en riesgo, tal cual lo establece la recomendación número 1 del GAFI. El no cumplir con todas las normativas podría entonces también acarrear algún tipo de sanciones, pues que una vez ya estén debidamente ejecutoriadas, es decir, que no admitan ningún tipo de recurso, tendrían que notificárseles a la UAF de estas sanciones y las mismas pues también se publicarán en la página de la superintendencia. Está también la de supervisar que todos sujetos obligados no financieros cuenten con políticas, procesos, procedimientos para la prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como las emisiones de normas, de directrices, también pues la de dictar cualquier mecanismo o documentación dentro de, para orientar, así como de retroalimentar a los sujetos obligados no financieros en
temas de las aplicaciones de las normativas, dictar directrices, también pues acuerdos, ¿no? En temas pues de prevención. Y por último, la de establecer los procedimientos y mecanismos que aseguren las capacitaciones continuas para los sujetos obligados no financieros. Tenemos de igual modo que dentro de la ley 124, allí está dentro de algunas facultades o potestades que tiene también la Superintendencia de Sujetos No Financieros, es de requerir información a los sujetos obligados, información relativa sobre sus operaciones, sus actividades, de los clientes, de los productos y o servicios, ¿no? Y de poder solicitar o requerir el manual de prevención para saber si, primero, si el sujeto obligado cuenta con un manual y si también lo plasmado dentro del manual pues es acorde con las actividades que se están realizando y si se aplican los controles o los mitigantes que tienen establecidos dentro de sus manuales de prevención. Está la obligatoriedad del registro como sujeto obligado no financiero, el no registro ante la plataforma SSNF en línea, pues podría acarrear sanciones. Y está algo muy importante que es el tema de la confidencialidad y la reserva de la información. Toda la información que se maneja dentro de la Superintendencia de Sujetos No Financieros es totalmente confidencial. No puede ser revelada a ninguna otra personas ajenas a la oficina, ¿no? Todos nosotros como funcionarios de la superintendencia suscribimos un acuerdo de confidencialidad, el cual persiste hasta si mi memoria no falla, hasta 2 años después de cesado o de dejar el puesto. Para que vean lo riguroso que es el resguardo o conservar la información de manera confidencial. Dentro del decreto ejecutivo número 35 del 2022, es importante atender todo lo relacionado a los riesgos. Siempre hay una pregunta que uno hace, ¿qué es un enfoque basado en riesgo? Tal cual pues lo establece la recomendación número 1 que hace el GAFE. ¿No? Un enfoque basado en riesgo es una forma para muchos pues de hacer negocios de una forma pues adecuada, es decir, tratando siempre de mitigar los riesgos asociados o propios de las actividades que nosotros realicemos, ¿no? Eso es de una forma muy sencilla. Lo que sí es que el enfoque basado en riesgo pues está orientado a identificar, medir y mitigar los riesgos asociados, ya sea a las actividades que nosotros realicemos o a los productos y servicios que nosotros brindamos. Las entidades o las empresas tienen pues N cantidades de riesgos a los cuales pues deben aplicar los mitigantes correspondientes. Cada actividad, cada proceso que se realiza pues es susceptible de tener algún riesgo, ¿no? El cual conlleva pues la actividad propia que nosotros desarrollemos y una vez que nosotros hagamos o mitiguemos o apliquemos controles que sean eficaces, entonces pues podremos obtener las ganancias o llegar a las metas que nosotros tenemos las expectativas de cumplir. Dentro del enfoque basado en riesgo, pues es importante allí atender a 3 etapas o a 3 fases a las cuales se hace alusión, ¿no?
La primera, pues, son los diseños. Esto implica identificar cuáles son estos factores de riesgo, como por ejemplo, riesgos clientes, productos y o servicios, canales de distribución, comercialización, así como también, pues, la ubicación geográfica en atención, pues, a cada empresa o sector. Por otro lado está la implementación. En esta fase, pues, la puesta en marcha de las metodologías eh, y también, pues, la comunicación constante en las áreas de tecnología para solicitar, pues, algún método o algún proceso o sistema automatizado que pueda ayudar o coadyuvar a la empresa en temas de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, ¿no? También está la valoración, que aquí pues se deberá de realizar una de forma periódica todo para medir la eficacia o la eficiencia de los controles que hemos estado implementando, ¿no? Aquí también pues una vez nosotros hayamos identificado cuáles son los riesgos, ¿no? Asimismo, entonces, aplicar los mitigantes o los controles pertinentes. Con relación al enfoque basado en riesgo dentro del artículo 7 del Decreto Ejecutivo 35, allí se ha establecido la importancia de los procesos que allí debemos entonces entablar una adecuada identificación. Debemos hacer una autoevaluación primero nosotros como sujetos obligados no financieros y así pues también aplicar o evaluar a nuestros clientes, cuáles son nuestros clientes que nos representan un riesgo alto, ¿no? Para aplicar entonces debidas diligencias ampliadas o reforzadas. La importancia de establecer la periodicidad de los monitoreos, administrar y también entonces mitigar los riesgos. Es importante, recuerden que a mayor riesgo, redoblar las medidas y aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. De conformidad con la evaluación de riesgos, hay que atender a los factores de riesgo, la evaluación nacional de riesgo, a los informes de riesgos sectoriales, también a las informaciones que emite tanto la Superintendencia de Sujetos No Financieros, así como cualquier otra autoridad competente. Y podemos consultar fuentes abiertas, como por ejemplo artículos de prensa o informaciones públicas que pueden servir de gran utilidad. Es importante que se revise por lo menos una vez al año las evaluaciones de riesgos y dejarlas documentadas. La Superintendencia de Sujetos No Financieros podrá requerir o solicitar, ¿no? Revisar los manuales de prevención y pues también lo pertinente a las evaluaciones de riesgos. Tenemos como mitigadores de riesgos todos los diseños que podamos aplicar en base pues a un enfoque basado en riesgo, contar con matrices de riesgo, aplicar debidas diligencias de forma adecuada, tanto para los clientes, los proveedores, así como con los beneficiarios finales. Debemos adoptar manuales de prevención, contar con herramientas tecnológicas, las capacitaciones que deben ser de forma continuas, ¿no? Aquí la importancia que dentro del manual se establezca como mínimo cuáles son las políticas, los procedimientos que van a ser implementados o van a utilizar, así pues como también contar con la aprobación de la alta gerencia, todo lo pertinente a los controles internos que se deben de aplicar y el monitoreo, ¿no? Con qué frecuencia debe aplicarse.
o debe darse un seguimiento, un monitoreo a todas estas operaciones. A contar con la aprobación de la alta gerencia o de una junta directiva, pues esto va a involucrar que se tengan mayores responsabilidades dentro de la empresa, se vean ellos más comprometidos a que los controles internos pues sean más eficaces y también la periodicidad del seguimiento o del monitoreo que se debe dar en temas pues de prevención. También es importante tener presente el concepto de cliente, ¿no? En el artículo 4 de Ley 23, allí se establece pues que cliente puede ser una persona ya sea natural o jurídica con las cuales se mantienen o se han mantenido de forma habitual u ocasional algún tipo de relación contractual, profesional o de negocio para el suministro de cualquier producto o servicio propio de la actividad. ¿Por qué damos esta definición? Porque es importante que al momento en que ustedes apliquen las debidas diligencias, pues allí tengan primero claro el concepto de qué es un cliente para hacer las aplicaciones adecuadas de las debidas diligencias. Por otro lado, también es importante tener presente que para aplicar debidas diligencias en torno a los riesgos identificados, y si los riesgos son altos, entonces habrá que aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas, y esto es casi de manera imperativa a los clientes o beneficiarios finales identificados como PEPs, es decir, personas expuestas políticamente, o también a los estrechos colaboradores o familiares cercanos de estos PEPs, ¿no? También a todos aquellos clientes que se realicen negocios con altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, clientes que procedan de países listados de altos riesgos, o aquellos clientes que surjan del Plan Nacional de Evaluación de Riesgo o que presenten un riesgo alto según la evaluación que ustedes como sujetos obligados hayan realizado. En temas de aplicar una adecuada debida diligencia también a los beneficiarios finales, pues debemos tener claro siempre y presente el concepto de beneficiario final, así tal cual lo ha establecido dentro de la ley 254 de noviembre del 2021, ¿no? Se entiende por beneficiario final aquella persona o personas naturales. Siempre debe ser una persona natural que de forma directa o indirecta controlen, posean y o ejerzan influencias significativas sobre el cliente, sobre la relación contractual, la relación de negocio o de las personas naturales que en cuyo nombre o beneficio se realice algún tipo de transacción. Aquí también se incluyen a todas aquellas personas o personas naturales que ejercen algún tipo de control efectivo final sobre la persona jurídica o estructura jurídica, como por ejemplo, pues dentro de una sociedad anónima. Dentro del Decreto Ejecutivo 35 se ha establecido criterios para poder llegar a identificar a el beneficiario final. Estos criterios obedecen o pueden ser por medio de participación accionaria para este sector de sujetos no financieros. Allí se establece pues que quien obtenga o sea poseedor del 25% o más de la participación accionaria, pues entonces se considera como un beneficiario final. También allí se establece que puede ser aquella persona natural quien ocupe un cargo administrativo superior o persona o personas naturales que ejerzan algún control efectivo final sobre esta persona jurídica, o aquella persona natural que posea, controle y o ejerza
algún tipo de control sobre la relación de la cuenta, la relación contractual y o de negocio o aquella persona natural que en cuyo nombre pues se beneficie. Estos son los distintos medios por los cuales podemos llegar a identificar al beneficiario final en caso pues de que no contemos con la participación accionaria, ¿no? Recuerden que debemos nosotros, al momento de aplicar las adecuadas debidas diligencias, debemos siempre tenerla lo más actualizado posible. Debemos conservar la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación comercial, contractual o de negocio. También entonces nosotros debemos aplicar una adecuada identificación, debemos verificar la información y dejarla documentada. En las debidas diligencias, pues a raíz de las modificaciones y también del decreto ejecutivo 35, es importante conocer la naturaleza del negocio del cliente, ¿no? Y darle un seguimiento continuado a la relación de negocios, tal cual lo establecen los artículos 38 y 39 de Ley 23, que anterior a la modificación de la ley 254, pues estos dos artículos se aplicaban para el sector financiero. Una vez se emite la ley 254, se hace extensivo estos artículos también para este sector no financiero. Tenemos de igual modo lo preceptuado en los artículos con relación a las operaciones inusuales. Cuando nosotros estamos en presencia de una operación inusual, cuando esta operación deja de ser inusual y se convierte en una operación sospechosa. En el decreto ejecutivo 35, allí se establece que una operación se considera o puede ser inusual aquella que no guarde relación con la actividad declarada o aquella que no sea consona con los perfiles financieros y transaccionales o aquellas que no coinciden con los parámetros adicionales que previamente se establecieron al momento pues de realizar la relación contractual o de negocios, es decir, al momento en que aplicamos las debidas diligencias. Hay una característica muy particular para que una operación se considere inusual y es que la misma debe tener algún tipo de justificación o de explicación del por qué se varió esta información. Si carece de justificación o de explicación, ya sea porque el cliente no posee la información o porque no desee brindarle la información, entonces ya esta operación inusual se convierte en una operación sospechosa, la cual entonces podría generar un ROS, ¿no? Un ROS no es más que un reporte de operación sospechosa. Este ROS, pues hay que entonces enviarlo de forma inmediata ante la UAF. Allí en ese ROS, que es un formulario que se hace de manera digital, hay que enviar todos los datos e información de las personas vinculadas o a la persona a la cual le vamos a hacer el ROS con toda la narrativa de lo que se está reportando y anexar la mayor cantidad de información o documentación que sirva de soporte o de sustento, incluyendo los temas de las debidas diligencias. Una vez que nosotros enviemos un ROS, ya sea alguno de los clientes, proveedores o empleados, ¿no? Nosotros debemos dejar eso documentado en cada uno de los expedientes. También es importante y es una obligación de todo sujeto obligado hacer los reportes correspondientes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Si lo van a hacer de manera mensual, recuerden que tienen que enviar estos reportes dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Si ya muchos no hacen
ningún tipo de negocio o de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, entonces pueden optar por solicitar declaraciones juradas, ya sea semestrales o definitivas. Si son semestrales, entonces recuerden que los informes deben ser enviados dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes subsiguientes a la fecha de corte semestral, ¿no? Los mismos se hacen a través de un formulario. Es decir, que ya dentro de los 10 primeros días hábiles de este mes de julio, se deberá estar enviando la información pertinente con relación a las declaraciones juradas semestrales, ¿no? Eso pues, si se realiza de manera muy esporádica o muy ocasionalmente, pueden optar. Pero si no realizan nunca porque tienen dentro de sus políticas no manejarse con dinero en efectivo o cuasi efectivo, entonces pues podrán optar por solicitar una declaración jurada definitiva. Esta declaración debe estar debidamente también notariada. Y por último, pues el incumplimiento de las disposiciones legales podría acarrearles sanciones. Sanciones que están previstas dentro del Decreto Ejecutivo 35, así como también en el Acuerdo JD 01-2022, que establece el proceso administrativo sancionatorio. Allí se establece que las sanciones pueden ser disciplinarias o administrativas, como pecuniarias o financieras. Las pecuniarias o financieras conllevan multas que oscilan desde $5.000 hasta $5 millones. Esto pues, estas multas se impondrían en atención a criterios que están previamente establecidos, como pueden ser en atención a la gravedad de la falta, al grado de reincidencia, la magnitud del daño o al tamaño del sujeto obligado, es decir, acorde a la capacidad que tenga el sujeto obligado de poder sufragar o pagar la multa. Y en temas de sanciones disciplinarias, pues allí podría conllevarse la cancelación, retiro, restricciones, remociones de licencias o suspensiones de la misma. Y pues para el caso de que sea un profesional, ya sea abogado o contador público autorizado, entonces también pues podría acarrear que se le suspenda la idoneidad o se suspenda el ejercer la profesión por determinado periodo, como es el caso particular de los abogados, que entonces habría que solicitarle a la Sala Cuarta de Negocios Generales que habrá un proceso y allí se les solicite entonces pues suspender por determinado periodo ejercer la profesión como abogado.